Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tome su lugar y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora por el privilegio que tú me das, Señor, de poder estar, Señor, frente a tu siervo, Señor, frente a la iglesia amada, Señor, tu novia preciosa, para poder compartir, Señor, tu palabra. Señor, yo te ruego que pongas tú, Señor, de tu palabra en mi boca para hablarle a ellos, Señor, de la manera como tú has hablado a mi corazón, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú traigas una unción poderosa sobre cada uno, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, Señor, y que de esa manera nosotros podamos también cambiar, Señor, nuestro interior para que se refleje en nuestro exterior. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues estoy muy agradecido, hermano, primeramente porque el Señor nos ha permitido ser la iglesia anfitriona en esta oportunidad, segundo año consecutivo. Gracias a su bendita misericordia, Dios ha sido bueno. Lógicamente los inicios cuestan. El año pasado que lo tuvimos, nos recordamos con algunos de los hermanos lo que pasamos, lo que vivimos. Y este año pues ha sido glorioso, este año ha sido mejor que el año pasado. ¿Y sabe por qué? Porque yo digo que y creo que el Dios en el cual nosotros hemos confiado, es un Dios, hermano, que día a día trae cosas nuevas para nosotros. Amén. Y me siento contento por eso. Aparte que ayer platicando con nuestro apóstol, yo le decía, bueno, hay que hacer el programa. Yo no esperaba que me diera a mí, como dicen los hermanos, un tirito, pero gracias a Dios por eso. Y estoy muy contento por eso. Yo me gozo en verle a cada uno de ustedes, mis amigos, hermanos en Cristo, familia que tengo acá también. Y pensando en esto, hermano, ya que me tocó, dije yo, bueno, y como nos han enseñado que siempre tenemos que tener algo preparado, hace unos días el Señor me hablaba acerca de unos versículos que llamaron mucho mi atención, porque en realidad nosotros como hijos de Dios, hermano, necesitamos llegar a dar una estatura. El libro de la carta que escribe Pablo en los Efesios, él habla y él dice acerca de la función de los ministerios. Pero cuando Pablo no enseñaba por algo que había leído, Pablo enseñaba por algo que él había experimentado. Y entonces yo tengo que entender que nosotros cuando nos toca que enseñarle a la iglesia como ministros, es necesario que primeramente esa palabra se haga rema en nosotros, que nosotros la vivamos a la manera que Pablo vivía sus experiencias para luego transmitírselas a Timoteo, y que de esa manera la iglesia también la podamos llevar a dar la talla, a dar la medida. Dice la Biblia, mire lo interesante de esto, en el 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, yo se lo voy a leer. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces era algo que Pablo tenía presente y él decía, a mí me ha tocado que predicarle a otros. Yo sé que a los que estamos acá en algún momento nos ha tocado que predicarles a otros. Pero él pensaba siempre que había un riesgo, había una posibilidad de que él pudiera ser descalificado. Y entonces él se dio a la tarea de contar sus experiencias. Yo imagino que en los discipulados o en las pláticas a solas que tenía con Timoteo, empezaba a hablarle, hermano, a sus discípulos y les empezaba a enseñar de tal manera. Y entonces, entre las cosas que yo veo que Pablo enseña también, hermano, y que procuraba que sus discípulos tuvieran, era algo que el Señor me mostraba y yo quiero de esta manera transmitírselo a usted.
Pablo tenía una preocupación por aquellos que tenían que desempeñar una tarea como la que él estaba haciendo, en este caso Timoteo, y empezaba a darle una serie de instrucciones, porque él le decía, hermano, le daba instrucciones para todo, le decía cómo debía hacer las cosas. Pero cuando llega un tiempo en el cual la iglesia estaba en crecimiento, y entonces ahora era el tiempo en el cual Timoteo necesitaba pararse al frente y empezar a desempeñar su tarea, Pablo estaba ahí y Pablo le seguía dando instrucciones. Y miren lo interesante, yo en esta mañana quiero hablarle acerca de esto: siervos con integridad. Porque una de las cosas que Pablo se preocupaba siempre, hermano, era de su integridad. Y yo sé que aquí hay hermanos pastores que en algún momento han predicado acerca de esto. Y entonces yo me di a la tarea de investigar y de averiguar qué es la integridad, qué es lo que significaba la integridad. En este entonces viene Pablo, hermano, en el primer versículo que le quiero mostrar. Y habla y da una serie de instrucciones. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 8, la Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Pero esta otra versión dice: los siervos ministeriales igualmente deben ser serios, no de lengua doble, no dados a mucho vino, no ávidos de ganancia falta de honradez. Mire, yo solo puse la palabra integridad porque eso es de lo que yo le quiero hablar en esta tarde. Yo creo, hermano, que Dios a nosotros, así como va a demandarle a su iglesia, también nos va a tener que demandar a nosotros como siervos. Y una de las cosas que yo en mi persona he notado, hermano, es que cuando Dios a mí me quiere enseñar algo, lo primero que hace es hacerme preguntas. Usted se recuerda que en el Edén la primera pregunta fue para aquel hombre que habían dejado encargado del huerto, y le dice: ¿dónde estás? Y empezó a preguntarlo. Luego viene con Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Usted se recuerda a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? Y el Señor haciendo una serie de preguntas, porque cuando Dios nos hace a nosotros preguntas, hermano, Él en realidad no quiere saber realmente cuánto nosotros conocemos, sino quiere saber qué hay en nuestro corazón, qué es lo que nosotros estamos teniendo en nuestro corazón. Entonces Pablo, cuando estaba enseñando esto, él decía: bueno, aquellos que van a desempeñar una tarea ministerial, aquellos que se van a parar al frente, una de las primeras cosas que deben ser siervos con integridad. Deben ser siervos, hermano, no de doble lengua, dice ahí, y empieza a dar una serie de instrucciones. Pero lo primero les habla acerca de su integridad. Usted conoce las instrucciones de más acerca de los diáconos, pero esa versión me gustaba porque dice acá: los siervos ministeriales van a tener que desempeñar una tarea, pero ellos deben guardar su integridad. Y entonces, si yo le preguntara a usted acá, que ya conoce mucho de esto, para nosotros, ¿qué es la integridad? ¿Qué es tener integridad? Ayúdenme. ¿Qué es tener integridad? Ser recto, transparente. Hermano, mire, yo veía unos ejemplos que me llamaron mucho la atención. Intachables, dicen algunas versiones. Que obren con justicia. Y eso es algo que el apóstol estaba predicando anoche precisamente. Pero nosotros a veces, como hijos de Dios y como ministros, nos preocupamos en predicarle a la iglesia acerca de que ellos deben mantener integridad. Pero ¿qué de nosotros como siervos, hermano? ¿Será que realmente nosotros estamos teniendo la integridad que Dios está buscando? Nos estaremos conduciendo en nuestra vida. Y yo no vine para apuntarle el dedo a nadie ahora, hermano. Yo primeramente me los tengo que apuntar a mí mismo, porque eso es algo en el cristiano vital.
tener su integridad. Mire cuántos casos hemos oído o hemos visto en el cual por la falta de un ministro sin integridad, han sucedido casos dentro de las congregaciones en los cuales llevan a la división, llevan a serios problemas dentro de la misma congregación. Entonces yo creo que así como Dios va a demandar de la iglesia, de la novia, hermano, su integridad, su fidelidad, su fe, también de nosotros Él va a estar demandando eso. Entonces, ¿cómo estará nuestra integridad? Y entonces yo escribí acá esto acerca del diaconado, pues si usted ya lo sabe, viene de la palabra diáconos. En el inglés dice, probablemente dice un maestro cristiano o pastor. En otras dice de donde proviene del vocablo castellano diácono, en otra en primer lugar un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. Bueno, eso ya lo conocemos, pero este es el versículo en el cual yo hoy me quiero basar. En el libro de de Ezequiel, capítulo 14 y versículo 14. Y ahí en el 18, mire lo que dice acá. Si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. En el versículo 18 dice, pero aún así, aún si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Y entonces, y fíjese que a mí me llamó mucho la atención porque aquí el Señor estaba hablando a través del profeta Ezequiel de tres varones. Noé, Daniel y Job. Y entonces cuando yo empezaba a averiguar por qué el Señor los menciona, cuando en este pasaje, cuando nosotros vemos, Ezequiel estaba dando una profecía acerca de lo que Dios ya había determinado hacer con Judá. Y entonces él estaba diciendo acá, aun si esos hombres estuvieran en ese país, no se podrían ustedes salvar. Ellos se hubieran salvado. Ellos se salvarían. Ni siquiera sus hijos se salvaran por ellos, sino que ellos se salvarían. Y entonces empezaba a averiguar esto porque me llamó mucho la atención y quiero llegar a un punto en esta tarde. Pero miremos a Noé. Usted sabe quién era Noé. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que Noé vivía en medio de una generación que había desagradado a Dios. Noé era un hombre, hermano, que en su momento, en el Génesis, el Señor habla y dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Había tanta, hermano, tanta maldad en el corazón de aquella gente, que entonces el Señor pone su mirada en Noé. Y ahora yo le pregunto, Noé predicó a esa gente, pero no se salvaron. Pero él pudo salvar a su familia. Entonces era un predicador en un momento, hermano, donde la maldad se había aumentado. Era un predicador que traía un mensaje de parte de Dios. Pero aún ahí, aún en ese tiempo en el cual él estaba viviendo, no se salvó toda la gente. Se salvó solo su familia. Usted sabe, los que entraron al arca. Ahora veamos a Daniel. Mire, Daniel, el Señor en su misericordia permite que él llegue a Babilonia. El rey Nabucodonosor lo empieza a conocer, se lo presentan. Y entonces la recompensa por ser un hombre que se había guardado, lo ponen en un lugar especial. Pero le pregunto, ¿pudo Daniel sacar al pueblo de Israel de la cautividad? No lo pudo hacer, pero él sí se salvó. Y era un predicador, era un hombre de Dios. Ahora vea usted a Job. Era un hombre, hermano, en el cual el Señor estaba permitiendo un trato con Job. Y el Señor amaba a Job. Pero ¿pudo Job salvar a su familia?
La familia de Job, el Señor, hermano, permitió que el enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, los tocara. Pero mire, yo quiero mostrarle algo acá y ir así rápido para que pues lleguemos al almuerzo. Génesis capítulo 6 y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, mire, ahora veamos quién era Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Usted sabe qué vio Dios en Noé? Su integridad. Dios estaba viendo quién era Noé. Yo hace unos días estaba predicándole a la iglesia acerca de nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio delante, no solamente de los hombres, sino delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios habla de cada uno de nosotros? A Noé, mire, entre sus contemporáneos, en aquella época, entre la gente que vivía en ese lugar, Dios puso su mirada en Noé y dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios. Entonces, ¿cuál será nuestra relación con Dios? ¿Cómo será tu relación con Dios? ¿Cómo será, hermano? ¿Cuál será tu testimonio delante de Dios? ¿Qué es lo que se dirá de ti? Porque a veces, hermano, nosotros nos preocupamos más por lo que la gente dirá de nosotros y no por lo que Dios dirá de nosotros. Pero en este momento, en el libro de Ezequiel que le leía, Dios mencionó a estos tres varones. Y entonces, viendo a Noé, dice acá que Noé era justo, perfecto y andaba con Dios. Yo tomaba algunas características de Noé. Mire, Noé fue un hombre que halló gracia, según Génesis capítulo 6 y versículo 8. Era un hombre justo, Génesis 7:1. Salvó a su familia, Génesis 8:20 y 21. Entonces, entre las cosas que pudo hacer Noé por haber guardado su integridad, por haberse guardado, hermano, por haber mantenido su caminar, por haber sido de aquellos hombres que habían agradado a Dios. Bueno, pero también en el libro de Hebreos habla acerca de su fe. Daniel. Perdone que vaya rápido, pero si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y ya ve que dice el hermano que después ya nos emocionamos y ya no queremos soltar esto. Daniel capítulo 1 y versículo 3 al 6. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Bueno, entonces mire las cualidades que vio Nabucodonosor, que Nabucodonosor andaba buscando, y ahí estaba Daniel. Ahí estaba Daniel. Pero ya le expliqué, Noé al final no pudo salvar a aquella generación. Daniel al final, a pesar de ser un hombre que había guardado su integridad, solo él se pudo salvar, pero no pudo salvar de la cautividad al pueblo de Israel que estaba en Babilonia en ese momento. Entonces, de las características de Daniel, un corazón apartado para Dios, según Daniel 1. Un hombre sensible a la voz de Dios. Y era un hombre que sentía una carga por el pueblo de Dios. Entre las características de Daniel. Y es muy interesante, hermano, que cuando nosotros vemos a estos personajes, yo cuando lo leí en el libro de Zacarías, yo había predicado de Daniel y de Noé, que todo lo hemos hecho, pero en el libro de Ezequiel, lo podemos encontrar y los encontramos a los tres juntos.
a los 3 sellos, porque Dios quería mostrar algo, hermano, y quería darle a entender al pueblo de Judá lo que podía pasar. En pocas palabras le estaba diciendo al pueblo de Judá que ellos necesitaban, hermano, regresar su corazón, necesitaban arrepentirse de lo que estaban haciendo, porque no iba a ser por la predicación de un hombre, no iba a ser por lo que estos hombres pudieran hacer, porque aún si vivieran ahí no pudieran salvar a nadie, sino que iba a ser una actitud que ellos mismos debían tomar. Eso es lo que quería mostrarles el Señor. Pero menciona a estos 3 personajes. Y entonces el Señor me llevaba al último personaje, y es del cual yo le quiero hablar hoy. Es Job. Job. Mire lo que dice la Biblia acerca de Job. En el capítulo 1 y versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vale. Mire lo tremendo de esto, porque eso era Job en medio. ¿Cómo lo conocía la gente de la tierra de Uz? Lo conocía con un hombre con integridad, lo conocían con un hombre recto, lo conocían, hermano, la reputación de Job era tremenda ante la población de Uz. No era cualquier ministro, no era cualquier hombre. Era un hombre que todos cuando pasaban por ahí, hermano, lo miraban, le hablaban con respeto, hermano. Yo no sé cómo era en aquel entonces la gente, pero lo que sí logro entender, hermano, acerca de la población de Uz, era que se caracterizaba porque en esa gente de Uz siempre en su boca tenía una palabra de maldición para Dios. Y por eso se caracterizaba la tierra de Uz. La gente que estaba en Uz era como algo para ellos normal, decir maldiciones en contra de Dios. Y ahí pone Dios a Job. Y entonces la gente que lo miraba, Job lo miraba y decía, no, este hombre, no le hallaban defecto a Job. No hallaban defecto en Job. Y entonces el Señor, hermano, mire lo interesante, porque en el versículo 8 ahora es el Señor. Ahora no es la gente de Uz la que decía esto de Job. Ahora es Dios el que viene hablando y dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿sabe cuál era el concepto de Dios acerca de Job? Lo mismo que era el concepto de la gente de la tierra de Uz. ¿Por qué yo lo quiero llevar a esto? Y yo quiero tomar estos minutos, hermano, para tratar de transmitirle lo que Dios ponía en mi corazón. Porque muchas veces nosotros, mire, dejemos un ratito a las ovejas a un lado, a la iglesia que el Señor nos ha dado a pastorear, como lo decía su hermano Elmer, hermano, y pongamos la mirada en nosotros. Porque muchas veces, hermano, perdóneme, pero muchas y la mayoría de las veces nosotros somos una cosa dentro de la iglesia y otra cosa en la calle. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti? ¿Será el mismo que la gente de tu tierra donde Dios te mandó a ministrar tiene de ti? ¿Qué dirá la gente de donde tú vives? ¿Será que hablarán de la misma manera que hablaban de Job? ¿Será que dirán lo mismo que decían de Job? Porque eso Dios decía de Job. Y eso mismo era lo que en la tierra de Uz reconocían a Job. Entonces me llamaba mucho la atención porque este hombre, hermano, que en la Biblia, mire, y hemos hablado y predicado esto, la Biblia lo dejó plasmado el Señor ahí para darnos un ejemplo a nosotros, y hemos hablado acerca de las pruebas de Job, y yo predicaba y decía, hermano, que yo no conozco un hombre en la Biblia, un hombre de Dios en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que haya sufrido tanto como Job. Pero en medio de todo lo que ya hemos predicado, Job mantenía su integridad delante de Dios. Job no era un hombre, hermano, que cambiaba tan fácilmente, como bien hablaba el apóstol, decía, tal vez se enojaba, tal vez se molestaba,
pero se controlaba, se mantenía. Y eso, hermano, hizo que la gente de esa ciudad, de esa región, lo respetara a Job. Y eso mismo pensaba Dios. Por eso fue que el Señor mismo se atrevió, hermano, a decirle al diablo que regresaba de haber recorrido la tierra, y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Pruébalo. Y entonces lo interesante de esto es que el diablo, hermano, mire, tan abusivo, porque le dice: lo que pasa es que tú le has puesto un vallado alrededor, así que no. ¿Quién va a gritar miedo detrás de un palo, verdad? No, hermano. Y entonces el Señor dice: está bien, ¿eso crees tú? ¿Sabes qué? Le vamos a quitar un ratito su vallado y te voy a permitir que trates con él, pero nomás no lo vayas a tocar. Y sabe que lo interesante es que Dios 2 veces en Job capítulo 1 habla y da permiso para que el enemigo pusiera en prueba la integridad de Job. Y en el capítulo 2 le vuelve a decir: ¿lo has considerado? 2 veces le dice. La primera le dio permiso, la segunda le habla y le dice: ¿lo has considerado? Porque aún en medio de todo lo que ha pasado, este hombre ha guardado su integridad. Yo no sé si usted dice amén a eso. Pero en medio de todas las cosas que Job estaba viviendo y que el Señor permitió que viviera, guardó su integridad. Entonces, mire esto, en el capítulo 2 y versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás, esta es la segunda vez que tienen una plática Dios con Satanás. Y entonces aquí le habla y le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Otra vez, porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez se lo vuelve a recalcar. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Al hermano. Mire, yo precisamente hace poco estaba hablando acerca de eso y hablábamos acerca de Job en la iglesia. ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas, hermano? Sabe que me llamaba la atención que en 3 áreas el Señor permitió que Satanás tocara a Job. La primera fue en su economía. La segunda área que el enemigo tocó fue su familia. Y la tercera fue su físico. 3 áreas. Y en medio de la prueba de esas 3 áreas, él guardó su integridad delante de Dios. Ahora yo pregunto, y es ahí donde el Señor hablaba a mi corazón: ¿será que nosotros, hermano, cuando estamos siendo tratados en nuestra economía, guardamos aún nuestra integridad? ¿Será que cuando estamos siendo tratados o estamos siendo probados, hermano, en el asunto familiar, guardamos nuestra integridad? En su físico, ¿guarda usted su integridad? Porque usted se recuerda que aún la esposa de Job en aquel momento le habla y le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero él dice: ¿acaso le hemos de dar gracias a Dios solo por lo bueno que pasa? Y en todas esas cosas, dice Job, no añadió ningún despropósito a lo que Dios estaba haciendo. Y Job no pecó. Y se mantuvo. A mi hermano, yo no sé si en algún momento usted se ha imaginado la vida de aquel hombre que en un momento estuvo en eminencia, tenía toda la prosperidad, era un hombre próspero, era un hombre que tenía en abundancia, pero ahora se encontraba sin nada. Su carne se caía de sus huesos.
Y lo que me llama la atención en esto, hermano, es que el Señor después le vuelve a hablar a Satanás y le dice por segunda vez: has visto a mi siervo Job, mira, es un hombre que se ha guardado, lo has probado, lo has metido en esto, le has quitado su familia, le has quitado su economía, le has tocado su físico, pero es un hombre que ha guardado su integridad delante de mí. ¿Qué dirá Dios de nosotros, hermano, en medio de estas tres pruebas? ¿Qué dirá Dios de cada uno de nosotros cuando hay momentos, hermano, y situaciones en nuestra economía como que parece ser que Dios se olvidó? ¿Será que en algún momento, mire, yo le voy a ser sincero y yo pues tal vez me estaré ministrando hoy delante de usted, pero le predicamos a la iglesia que hay un Dios que proveerá, hay un Dios que va a hacer milagros, pero cuando a nosotros nos toca, como que no muchito le creemos al Señor, hermano. Y entonces empezamos a añadir despropósitos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y eso es solo con la economía. Pero ¿qué cuando nos tocan la familia? ¿Qué cuando en medio, hermano, de nuestro círculo familiar empiezan a haber situaciones en las cuales nosotros no entendemos? ¿Será que en medio de esos problemas usted y yo todavía guardamos nuestra integridad? ¿O empezamos a buscar a quién echarle las culpas, hermano? No quién las debe, sino quién las paga. Yo creo que cuando Dios nos ve, y yo le decía a la iglesia hablando acerca del testimonio, eso es algo que Dios dice y le cuenta a los ángeles. Dios, hermano, se ha de parar allá en los cielos, en su trono santo, y decirle a los ángeles: miren, aprendan de mis siervos. Miren al hermanito fulano de tal, miren, lo puse en esa ciudad. Es una ciudad dura, es una ciudad que tal vez la gente, su corazón está apartado totalmente de Dios, pero es un hombre que guarda su integridad, es un hombre recto, es un hombre intachable, que aunque le ha tocado vivir momentos, hermanos, difíciles en su economía, en su familia, aún en su propio cuerpo, es un hombre que se ha mantenido. ¿Será que eso es lo que Dios dice de nosotros ante los ángeles, ante su trono? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti, hermano, pastor, ministro? Porque mire, yo le digo, hace unos días yo predicaba de eso en la iglesia. Y fácil, porque a las ovejas, hermano, por favor. Pero que cuando Dios nos empieza a hablar a nosotros y dice: ¿dónde está tu integridad? ¿Qué estás haciendo? Ciertamente estás pasando problemas económicos, pero ¿dónde está tu integridad? ¿Tienes problemas familiares? ¿Dónde está tu integridad? ¿Será que somos capaces de mantenernos, hermano, firmes? Y mire, y eso que a nosotros no nos ha tocado como a Job. Porque si nos tocara como Job, posiblemente, hermano, nos tocaría que tirar la toalla. Pero a veces con pruebas tan pequeñas, el Señor está viendo nuestra integridad delante de Él. Estaremos nosotros, hermano, viviendo a la manera de Job con respecto a su integridad. Porque yo no deseo que nadie de aquí, de los que estamos hoy acá, pase las pruebas que Job pasó, porque son terribles, hermano. Pero guardemos nuestra integridad. Guardemos nuestra integridad. Entonces empezaba a ver yo y empecé a analizar la vida de Job en diferente perspectiva. Porque hemos hablado acerca de las pruebas y de lo que él tuvo que pasar. Pero cuando yo lo veía a la par de estos otros dos varones, que eran Noé y que era Daniel, que ya hablamos y usted ha predicado de eso, yo empezaba a ver la vida de Job de una manera diferente.
No del Job sufrido, el pobrecito Job, porque todo lo que le pasó. No, de un hombre, hermano, que delante de Dios, hermano, era algo especial. Se atrevió el Señor incluso de decirle a Satanás: lo has considerado. Si mire, si Satanás ni venía preguntando por él, pero él le dice: lo has visto. Mira, ya recorriste la tierra, pero ahí hay un hombre. ¿Por qué no te pones tu mirada en ese? Es un hombre que ha guardado su integridad. Entonces, mire, dice el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 11: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído, oiga esto, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, ¿habéis oído, hermano? ¿Alguna vez usted oyó de la paciencia de Job? ¿Alguna vez usted escuchó del resultado que Dios determinó para la vida de Job? Y todos de los que estamos aquí en algún momento lo hemos oído y lo hemos predicado. Pero les está diciendo: ¿oyeron ustedes de la paciencia que ese hombre tuvo en medio de la prueba? Pero también les está diciendo: ¿oyeron ustedes del resultado de Dios? Porque nos enfocamos, ya le digo una vez más, nos enfocamos en la prueba, nos enfocamos en los problemas que Job tuvo, pero muchas veces obviamos, hermano, y dejamos a un lado el resultado, lo que Dios determinó en la vida de Job. Oímos de la paciencia, hemos oído de la prueba de Job, pero dice acá: habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso, que a pesar de que nosotros, hermano, en nuestras debilidades le fallamos a Dios, Él ha sido compasivo y misericordioso con nosotros. Y mire, otra cosa que el Señor recalcaba de Job era su paciencia. Su paciencia. ¿Será que tú eres paciente, hermano? ¿Será que cuando vienen los problemas aún dentro de la congregación, las cosas que los hermanos vienen a decirte, será que eres paciente y esperas a que Dios haga la obra para que puedas ver el resultado? Porque muchos de nosotros, yo podría incluirme, hermano, decía un hermano una vez: somos de mecha corta, hermano. Y rapidito empezamos a hacer o a decir. Pero yo veía la vida de Job y decía: ese hombre, en medio de lo que le estaba pasando, tuvo la paciencia para esperar y ver. Él mismo decía: yo con estos ojos, yo voy a ver a mi Redentor, porque yo sé que Él vive. Pero se aguantó, esperó, tuvo paciencia, hermano. Y eso Dios lo veía, eso se veía de Job. Eso era la manera como Dios conocía a Job. Era un hombre íntegro que en medio de sus problemas tuvo paciencia para ver el resultado de lo que Dios ya había determinado. Y mire, y eso, que el resultado de Job no fue el mismo que como empezó. Al final le recompensaron a Job, le devolvieron el doble de lo que tenía. Pero la paciencia de Job fue clave para poder ver, hermano, la sobreabundancia de Dios. ¿Y sabe por qué Dios me hablaba de esto, hermano? Porque estamos viviendo un tiempo de abundancia que el Señor declaró para nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que muchas veces
a causa de no tener la suficiente paciencia, no podemos ver la abundancia. Pero Job mantuvo su integridad y fue paciente. Esperó, en medio de la prueba esperó y vio la sobreabundancia de Dios. Yo no sé si usted quiere ver la sobreabundancia de Dios. Yo quiero ver la sobreabundancia de Dios. Pero fue un hombre paciente. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Paciencia. Paciencia. Tranquilo, hermano, tranquilo. Yo no sé realmente cuál será la prueba en la que el Señor te esté pasando de las tres: tu economía, tu familia o tu físico. Yo no sé. Pero yo sí conozco a un Dios que va a premiar tu paciencia. Y lo va a premiar con sobreabundancia. Te va a dar más de lo que tenías ahora. Tal vez te lo quitaron todo. Tal vez no tienes, hermano, pero mire, el Señor fue un hombre, el Señor Dios vio a un hombre como Job y en su paciencia recompensó, devolvió a Job el doble. Pero tuvo paciencia. Así que usted téngame paciencia. Amén. Y es que, hermano, mire, a veces a nosotros como pastores, y usted sabrá de eso, nos toca pasar unas. Ay, hermano. Tremendo. Mire, hay cosas que las ovejitas no ven. Y usted sabe de eso. A veces nos toca que ir a llorar, tal vez con nuestra esposa, a la casa solos. Pero en medio de eso el Señor habla a tu corazón y te dice: sé paciente y vas a ver la recompensa que yo tengo para ti. Estarán probando tu familia hoy, hermano. ¿Qué es lo que Dios estará probando en ti? Está permitiendo. Pero lo que el Señor hablaba a mi corazón fuerte fue esto: sé paciente. Sé paciente y tus ojos van a ver la recompensa. Te voy a recompensar. Pero guarda tu integridad. Guarda tu integridad, mi hermano. Que aunque estés pasando momentos difíciles, guarda tu integridad. Que la gente hable de ti, hermano, con respeto. Que la gente hable de ti como hablaban de Job: un hombre recto, un hombre intachable, un hombre temeroso de Dios. Que eso digan, porque eso mismo decía Dios de él. Y guardó su integridad y vio la sobreabundancia. Amén. Job capítulo 23 y versículo 11 y 12. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Eso era lo que, mira, hermano, lo que Job estaba hablando. Ahora, estaba pasando dificultades, pero parte de la integridad de Job fue esta: que fue un hombre, mire, dice que su pie había seguido firme en la senda que él había conocido. Su pie estaba firme. Él sabía en quién había confiado. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía, hermano, quién lo estaba sosteniendo aún en medio de esto. Esa es parte de la integridad de Job. Pero luego dice en el versículo 12: del mandamiento de sus labios no me he apartado y he atesorado las palabras de su boca más que a mi comida.
Era interesante esto de Job, porque primeramente él reconocía dónde estaban sus pies, hermano. Y yo espero que sus pies y nuestros pies estén parados en la roca inconmovible de los siglos. Ahí estaban los pies de Job, en la senda. Él estaba parado firme. Pero lo otro que él decía era: del mandamiento de sus labios no me he apartado. De lo que él había oído no se apartaba. Parte de la integridad de Job. Y aunque las amistades que tenía, usted se recuerda a esos amiguitos de Job, ¿verdad? Que al final, hermano, amigos como esos, ¿para qué tener enemigos, verdad? Sí, hermano, ¿para qué diablo? Solo había uno que le hablaba y le decía: no, Job, recapacita, Job. Pero en medio de todo eso, hermano, este hombre, mire, de lo que yo, y tal vez este mensaje usted dirá: hermano, tan sencillo, pero yo se lo digo porque, y lo predico, ¿sabe por qué? Porque Dios me lo habló a mi corazón. Y tal vez aquí habrá alguno, porque al final la palabra del Señor no regresa vacía, al cual el Señor le estará hablando. Y decía el Señor: sé paciente, pero lo otro, recuerda dónde están tus pies. ¿Dónde estás parado, hermano? ¿Dónde están tus pies hoy? ¿Has guardado los mandamientos? ¿Te has mantenido en la palabra? ¿Te has mantenido centrado en lo que has escuchado y en lo que has oído? ¿Sabe que me llama la atención que Pablo, cuando enseñaba a Timoteo, y le decía: ¿sabes qué? Si no tienes nada que predicar, habla de lo que has visto y lo que has oído de mí. Porque le estaba enseñando a mantenerse, a guardar los mandamientos. Porque ciertamente iban a venir pruebas y luchas. Pero lo importante en medio de todo esto, hermano, que fue parte de la integridad de Job, es que en medio de todo eso, él sabía que sus pies estaban parados en la roca. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía, hermano, y conocía a un Dios que así pasara lo que pasara, él decía: aunque mi carne se caiga de mis huesos, yo sé que mi Redentor vive. Aunque me digan todo lo que me vayan a decir, aunque hable, yo voy a mantener mi integridad. Aunque la gente me empiece a criticar, aunque la gente empiece a hablar mal de mí, yo voy a mantener mi integridad delante de Dios. Íntegros. Íntegros. Y así hubiéramos podido hablar de Noé, de Daniel, pero Job, hermano. Porque realmente hay situaciones en las cuales nosotros ya no tenemos control, pero es Dios el que tiene el control. Y decía un hermano que me daba un consejo en una ocasión y me decía: tú preocúpate de hacer lo posible y deja que Dios haga lo imposible. ¿Para qué nos metemos nosotros a tratar de hacer cosas, hermano, que solo Dios puede hacer? Pero cuando empezamos a reconocer que, hermano, que en algún momento nos hemos bajado de la roca, es necesario entonces que tú hoy, en esta tarde, hermano, de día viernes, en la que el Señor te trajo hasta este país para escuchar esto, recapacites y le digas: Señor, yo quiero pararme en esa roca. Porque parado en la roca, yo voy a poder mantener mi integridad. Tú vas a ser mi sostén, tú vas a hacer todo. Pero hoy, hermano, y yo estoy terminando con esto, es un mensaje corto. Pero hoy es tiempo que nosotros como ministros de Dios, empecemos a poner nuestra mirada en dónde están nuestros pies. ¿En dónde están tus pies? ¿Será que están en la senda? ¿O te has desviado?
¿Has guardado los mandamientos? Porque Job los guardó. Él mismo lo decía. Yo he guardado sus mandamientos y mis pies están firmes. ¿Estarán firmes tus pies hoy? Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que a mi comida. Ay, hermano. ¿Sabe qué me llama a mí la atención de este versículo? Es que, y haciendo un autoexamen, ¿cuánto tiempo hemos nosotros pasado escuchando palabra de Dios? Mire, yo voy y el Señor me permite en su misericordia ir a los retiros que son una bendición para mí. Pero vamos a recibir esa palabra, a recibir y a recibir y a recibir. Y llega el momento en el cual usted, a mí me ha pasado y dice: Señor, ya estuvo, ya se llenó. Ya no le cabe más. Si tal vez va el tercer día de retiro, quedan 2 todavía. Pero esa palabra, ¿será que esa palabra que recibimos, hermano, la atesoramos en nuestro corazón? ¿O solo entra aquí o se quedó grabado en un slide que hicimos ahí o en una predicación que grabamos? Hermano, ¿dónde estará esa palabra? La palabra, mire, algo que ayudó a Job en momentos difíciles. Se acordó, empezó a recordar aquellas predicaciones. Empezó a recordar aquello que le hablaron. Empezó a recordar aquello que él había escuchado, aquellos mensajes que un día tocaron su corazón. Él empezó a hacer memoria de esos mensajes. Los sacó del USB, hermano, y los empezó a repasar. Y él dice: yo he atesorado las palabras de su boca. Yo he retomado esas palabras y las guardo en mi corazón más que a mi comida. Mire qué apropiado el verso, porque ya vamos a ir a comer. Pero ¿será que usted aprecia más su comida que la palabra de la boca de Dios? Porque si no, se va a tocar que esperar. Hemos atesorado la palabra de Dios. Para mí, estar en un retiro es una bendición, hermano. Mire, tener a mi apóstol, mi padre espiritual, acá predicando, enseñando, para mí es algo especial. Y yo le digo: Señor, esa palabra métela en mi corazón, que se quede en mi corazón, porque al final voy a tener que pasar momentos de prueba. Pero en medio de la prueba yo voy a guardar mi integridad delante de Dios. ¿Qué importa, hermano, en lo que haya de venir y lo que el diablo quiera hacer con nosotros? Si tus pies están en la roca, si tus pies están firmes, ¿qué importa lo que venga? Vamos a ver la mano poderosa de Dios. Vamos a ver la mano poderosa de Dios. No te preocupes. Pero hoy, y estoy terminando, hoy examina tu caminar. Examinemos delante de Dios. ¿Cómo está tu integridad? ¿Te has guardado? ¿Has tenido paciencia en medio de la prueba? ¿Están tus pies sobre la senda? ¿Has guardado su palabra? Y el apóstol decía ayer predicando, la pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que el concepto que Dios tiene de nosotros es el concepto que tiene nuestra congregación de nosotros? ¿Será que los hermanos que tú ministras y que Dios te ha dado a pastorear tienen el mismo concepto que Dios tiene de ti? Porque esa es parte de tu integridad. Esa es parte de tu integridad. ¿Quién tú eres, hermano? ¿Quién tú eres?
aún en medio de las adversidades que pudieran venir sobre tu vida, quién tú eres. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Y yo quiero ministrar esta palabra. Hay tiempos como en la vida de Job, en la que gozamos de mucha prosperidad, en la que hemos gozado, hermano, de una comunión familiar y hemos estado en nuestro mejor físico. Pero hay tiempos en los que tal vez nuestra economía no ha estado de lo mejor. Tal vez las situaciones familiares no han sido de lo mejor y no han estado bien. Tal vez has estado sufriendo en tu físico. Pero hoy viene a decirte el Señor en medio de todo esto: guarda tu integridad. Recuerda quién tú eres. Sé paciente, hermano, sé paciente. Y vas a ver el resultado. El resultado de tu paciencia lo vas a ver pronto, pronto. Es para ti esta palabra hoy. Es para ti hoy. Levanta tus manos. Levanta tus manos hoy. Y con un corazón sincero, habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero guardar mi integridad aún en medio de la adversidad. Guarda tu integridad en medio de la adversidad. Recuerda que Dios tiene un concepto de ti. Guarda hoy tu integridad, hermano. Sé paciente en medio de la prueba. Pon tu mirada en tu senda hoy. Mira dónde estás parado. Recuérdate de lo que se te ha predicado, de lo que se te ha dicho, de las promesas de Dios para tu vida, que Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Es una tarde en la que el Señor está examinando tu corazón. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el Señor examinó mi corazón, me hizo examinar mi corazón. Y la pregunta que el Señor hacía a mi vida era: ¿qué de tu integridad? ¿Qué de tu integridad en medio de las pruebas? Pastor, hermano, ¿qué de tu integridad? ¿Te has mantenido íntegro delante de Dios aún en medio de la adversidad? Porque si no ha sido así, hermano, yo te quiero invitar en esta tarde a que le digamos al Señor: ayúdame a mantenerme íntegro delante de ti. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado al corazón de tu pueblo, Señor, de tus hijos. De la manera como tú hablaste a mi corazón, Señor, hoy venimos delante de ti en un mismo sentir, pidiéndote, Señor, auxilio. Venimos hoy delante de ti, Señor, haciendo un autoexamen a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ayudes, que nos ayudes, Señor. Que en nosotros se manifieste, Señor, esa paciencia, aún en medio de los problemas. Que mi caminar, que mis pies, Señor, estén firmes delante de ti. Ayúdame a guardar tus mandamientos y a mantenerme, Señor,
en integridad. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Puedes darle gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias.